Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 147 y nos hace acordar al Fiat 147, tercera temporada de Truco Gallo. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti, me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? ¿Cómo andan, señores? Buena semana para todos, buena semana para todas también. Bien, bueno, vamos a arrancar con un tema que viene del pasado y seguramente va a ser un tema del futuro y ocurrió, tuvo su epicentro, su punto más culminante, al menos en términos narrativos mediáticos, que es la cuestión del aumento de tarifas que quiere disponer el Poder Ejecutivo Nacional, lo que se llaman los precios regulados de la economía. Estamos hablando del gas, de la luz y del agua, donde hay una tensión muy grande. Recordemos que las tarifas están congeladas, si mi memoria no falla, desde el mes de abril del año 2019 por una decisión que tomó en términos electoralistas, por cierto, en aquel momento el ingeniero Mauricio Macri a cargo de la presidencia. Eso generó un paso de comedia tragicómico, para mi gusto más trágico que cómico, con respecto al pedido de renuncia hecho por Martín Guzmán, casi formalizado, concretizado, a través de los medios de comunicación. Me estoy refiriendo fundamentalmente a medios, además, que tienen una política bastante crítica con el gobierno nacional, o mejor dicho, bastante crítica con un sector, el mayoritario del gobierno nacional, que es el kirchnerismo, ¿no? Sin ir más lejos, Infobae, el Diario de la Nación, y bueno, y alguna que otra aparición también allí en las redes sociales, diciendo que habían echado que el término echar además significa que lo despiden, y además dejando trascender que lo despedían no solo por desobedecer las órdenes de su superior, en este caso el ministro a cargo del área, que es el ministro Martín Guzmán, sino por ineficaz, inepto. Faltaba que le digan vago. Creo que en realidad respondía a la descripción de vago sin decírselo, y la persona afectada era Federico Basualdo, sociólogo, luego especializado en cuestiones energéticas, hombre muy cercano a el dispositivo que responde a Máximo Kirchner, hombre que durante los 4 años de macrismo, mientras se producían unos astronómicos aumentos en las tarifas de los servicios públicos, en la llamada política de sinceramiento por parte del macrismo, para beneficio, entre otras cosas, de los accionistas de las empresas de generación y distribución de energía eléctrica, Federico Basualdo estuvo en el Instituto Patria, que era la locación de la resistencia del kirchnerismo durante el macrismo, fundamentalmente haciendo informes muy críticos acerca de la estructura de costos, ganancias, aumentos, cómo afectaba el sistema productivo y demás. Dicho sea de paso, gran parte de todo ese pensamiento, insisto, que se hizo durante el macrismo hecho por Federico Basualdo, está publicado, entre otros lugares, en el medio que conduce el periodista Horacio Berbisky, El cohete a la luna, ¿no? Eran muy, muy conocidas, si se quiere, las columnas de Federico Basualdo en ese sentido. Dato biográfico, que para mí también es político: Federico Basualdo es hijo de Eduardo Basualdo, un economista muy reconocido, fundamentalmente por ser probablemente el economista que más ha profundizado sobre el comportamiento de las élites y los grupos económicos en la Argentina. Bueno, la cuestión es que ahí hay una tensión que es pública. Yo he tenido la posibilidad de entrevistarlo en el show radial que hacemos a Federico Basualdo, planteando que las empresas de energía eléctrica reclaman un aumento de 30-35% y que él planteaba que el aumento tenía que ser por única vez por debajo de un dígito. Y es lo que terminó si se quiere, de confirmarse el viernes por la noche en una adenda, en un agregado del boletín oficial, que el aumento a partir del 1 de mayo, ya estamos en terreno temporario de aumento, va a ser del 9%, cuando se suponía que el reclamo del Poder Ejecutivo, o mejor dicho, de su superior Martín Guzmán, era un aumento superior. Bueno, más allá de esta cuestión, que parece nimia, lo que se desprende de esta cuestión es una tensión muy grande al interior
la coalición gobernante sobre un tema central, que es el tema del aumento de las tarifas. Dicho sea de paso, como para recordar, fue el comienzo de la tensión que hubo también al interior de la anterior coalición gobernante, estamos hablando de Cambiemos, entre los radicales y el sector del macrismo, los radicales también oponiéndose, en algunos casos públicamente, con mucha más beligerancia que ahora, hay que decir, a los aumentos que disponía en aquel momento el macrismo. Aumentos, hay que decir, no les obliga, mucho mayores a lo que se está debatiendo ahora. Bueno, cuestión política, para mí, ya para dar una opinión sobre el final, se está definiendo cuál es la velocidad y la profundidad de un ajuste en una sociedad que está muy, pero muy golpeada, con el salario destruido, por los efectos de Macri y los efectos del gobierno de Alberto Fernández. Ya no es solamente Macri el que destruyó el salario, sino que todas las estadísticas indican que la pérdida de salario real, bueno, lo vimos en el salario mínimo vital y móvil, ya no en el gobierno de Macri, sino en el gobierno de Alberto Fernández. Los números de pobreza, nosotros le dedicamos un capítulo entero también al tema ese, ¿no? 42% de pobres, 57 de cada 100 chicos menores de 15 años viven en un hogar pobre. Bueno, situación social dramática solamente comparada con la situación vivida en el año 2002-2003. Bueno, ¿quién patea el penal? ¿Quién arranca en la lista de los pateadores de penales? Me parece que Totó tiene mucho para contar y ni hablar lo que debe tener para contar Cucho. Pasa que lo último que dijiste, Dani, bueno, si querés lo dejamos para el final, para mí no es lo mismo el macrismo que el gobierno de Alberto Fernández, vinculado con el tema social. Pero si querés lo hacemos en otro podcast y no nos desviamos. No dije que era lo mismo, ¿eh? Bueno, pero como que tenés el tema de la pobreza y del salario, de la caída del salario, es como que tenés una continuidad. Lo dejamos para otro podcast. Lo dejamos para otro podcast, podemos analizar sin ningún problema qué es lo que está pasando con el ingreso en el gobierno de Alberto Fernández, por supuesto, no hay problema. Obvio, y obviamente que está en retroceso, digo, para que no se malinterprete lo que estoy diciendo, lo que digo es que no es una continuidad. Pero bueno, digamos, en términos para definirlo, primero y después ya me voy a meter bien específicamente sobre el tema económico, si quieren económico, técnico, es patético lo que pasó. Patético en términos políticos, patético en relación a lo que es una coalición de gobierno. Y es patético por los dos lados, ¿eh? Digamos, hay diferentes niveles de responsabilidad. Uno puede pensar, bueno, si sos ministro tenés que tener una posición un poquito más equilibrada en la difusión que haces. También es patético como gran parte de los medios, si vos lo mencionabas, digamos, solamente tomaban una versión. Y además una versión en una forma lineal, como convalidándola. Calificar de inútil a Federico Basualdo es no conocerlo. Digamos, quien lo dijo del Ministerio de Economía es de un nivel de violencia injustificado. Quien lo repitió, que fueron muchos periodistas y muchos medios, habla de que no ejercieron bien la tarea de periodista, porque es muy fuerte escribir eso, primero sin conocerlo y segundo dándole crédito a un off the record, digamos, sí, al que lo diga otro. La verdad, esto me lo enseñaron desde chiquitito haciendo el periodismo, digamos, esa definición es tan fuerte que la pongan otros, digamos, y que lo digan, no que se vaya detrás del periodista que actúa como simplemente amplificador del vocero de un sector. Dicho esto, digamos, también vos mencionaste, Basualdo entiende del tema. Pensar que no entiende el tema, la verdad es también es ignorar el recorrido de Basualdo y de lo que está hace ya más de un año y medio en funciones. Y además te cuento, digamos, a Federico Basualdo lo conozco de antes de que escribía el Cohete de la Luna y sus trabajos, porque él era asesor en la Cámara de Diputados, vinculado con todo el tema energético. Como también conozco a Guzmán, y también es como fuera de registro, digamos, esa reacción que tiene el Ministerio de Economía con respecto a Basualdo está totalmente fuera de registro de lo que es Guzmán, o de lo que uno piensa que es Guzmán en función a las negociaciones que han tenido a lo largo de este año y medio. Dicho esto, y por ahí después Pablo va a ampliar algún aspecto vinculado con lo político y puedo llegar a hacer algún tipo de intervención al respecto o no. Digamos, el tema económico está claro y esto lo hablamos en varios episodios de Truco Gallo. El tema de tarifas es central.
Es central porque es un precio básico de la economía. Es central el tema de tarifas, es central el tema del salario, es central el tema del dólar. Entonces, ¿por qué hablas de cómo vos intervenís desde el Estado en la distribución del ingreso, en cómo vos haces un recorrido vinculado con estos precios fundamentales? ¿Pero por qué es precio básico? Porque el precio que vos definís sobre el tema, en este caso de la energía, no es solamente decir, bueno, a ver, ¿cuánto va a cobrar la petrolera o la gasífera cuando saque el petróleo o el gas? ¿O cuánto va a cobrar Edenor y Edesur? Si va a ganar mucho o ganar poco, porque a lo largo de toda, primero de esa cadena energética, pero la definición de ese precio en la cadena energética tiene una influencia en todo el resto de la economía. Es una cuestión básica. La industria, el comercio y después los hogares, influye muchísimo cuáles son los niveles de tarifas a la industria sobre la competitividad. En el comercio, a nivel de cómo es sus ganancias o cómo después lo traslada a precios por coeficiente de inflación. Y en los hogares, a nivel del presupuesto, es clave. No es un tema menor vinculado al tema de las tarifas. Por eso, lo que pasó durante el macrismo es que desordenó todo. Digamos, aumentos del 3.000%, claramente eso desordena a nivel de lo que es la competitividad de la industria, el traslado de precios por el lado de los precios y otros eslabones de la industria, de la cadena productiva, y a nivel de los presupuestos de los hogares. El presupuesto de los hogares durante el kirchnerismo y fundamentalmente en los últimos años del kirchnerismo, digamos, el total del gasto de los hogares en promedio, lo que se destinaba a pagar el tema servicios públicos era el 2, el 3%. En apenas 4 años saltó entre el 8 al 12%, también depende las áreas geográficas, cosa que es totalmente desproporcionado. Ahora bien, las tarifas, como precios básicos, tampoco pueden estar congeladas de por sí, siempre. Digamos. Entonces, aquí es donde entra en discusión decir, bueno, ¿en qué magnitud? Pero ¿por qué no pueden estar congeladas siempre? Entonces, hay una cuestión estructural y una cuestión coyuntural. La estructural es porque, si quieren, una de las grandes herencias de un proceso neoliberal en Argentina, que fue el segundo, que fue la del menemismo, puso las privatizaciones. Entonces, el manejo de sectores claves, sensibles, como el de servicios públicos básicos, y en este caso los energéticos, sumo, gas y luz, quedaron en manos privadas. Entonces ya excede la lógica de una empresa integrada, como en su momento era Segua o Gas del Estado, donde existía la posibilidad de que haya subsidios cruzados desde la producción inicial hasta el producto final, donde podía haber una intervención del Estado muchísimo más eficiente. Escuchen bien, porque esto rompe el discurso tradicional y dominante. Una intervención más eficiente y a la vez también una intervención política más clara, pese a lo que dice y repiten hasta el cansancio la mayoría de los economistas y obviamente los lobistas del sector energético. Entonces, esa es una cuestión estructural. Entonces, si tenés sectores privados manejando servicios tan básicos, bueno, el sector privado dice, quiero mi rentabilidad, la tengo directa o indirectamente, o me dan subsidios, que es otra forma indirecta de cubrir los costos y las ganancias. Porque no es el negocio exclusivo el tema de la venta del producto, en este caso de luz y gas, sino también los negocios internos que genera el manejo de la empresa. ¿Qué quiero decir esto? Y esto se vio muy claro cuando después se abrieron los balances, cuando fue estatizada Aguas Argentinas y se transformó en AISA, pero que era Obras Sanitarias inicialmente. Los franceses de Suez, que manejaban la empresa Aguas Argentina, hacían contratos de, si quieren, vamos a ponerle, de asesoramiento y management con empresas vinculadas que estaban en el exterior. Era la forma de transferencia de utilidades. Después mostraban y decían, y no ganamos plata. Esto es una de las formas, además después de la importación de insumos
por empresas también vinculadas, triangulación, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el manejo privado. Por eso digo, cuando yo decía que era eficiente el manejo de una empresa integrada pública, eso es lo que te venden que es eficiente del manejo del sistema privado. Bueno, claramente no lo es y tiene costos elevadísimos. Esto es lo estructural. Después, lo coyuntural es, frente a esa situación, cómo es la intervención política, o sea, intervención del gobierno, teniendo en cuenta el precio básico y que es un precio básico, y cómo vos distribuís ese costo, que es el tema de los subsidios frente a que no estableces esos precios que son teóricos de cuál es el precio justo de las tarifas. Entonces, en una economía como la Argentina, que tiene muchísimas restricciones, cuyos márgenes de autonomía son muy estrechos y que se estrecharon aún más después del macrismo y con la pandemia, sí, bueno, es difícil poder mantener unas tarifas congeladas por siempre. Entonces, a lo que se le suma, más allá de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, una situación social. Tenés un 42% de pobres, tenés una situación de decir, bueno, ¿por qué no se segmentan las tarifas? Entonces, hay toda una serie de cómo intervenir en una forma eficiente, en una forma de organización energética que, vuelvo a repetir, es ineficiente y costosa para la economía. Entonces ahí aparece cómo distribuís los subsidios, qué magnitud de subsidios tiene y cuál es la tarea de la segmentación. En esa instancia, mi evaluación es que tanto por el lado de el área de funcionarios de energía como del área de economía no lo resolvieron. Ni uno ni otro lo resolvió. Ni uno ni otro lo resolvió. Y frente a eso generó este conflicto. Y yo creo que en última instancia el conflicto para mí es una manifestación de esa no resolución de un problema complejo entre estas dos áreas del Ministerio de Economía. Bueno, esta es la posición de Cuchu con respecto a esta discusión, que claramente además es una discusión de carácter política, y está al interior. Me animaría a decir si hay que establecer un ranking, me animaría a decir quizá el tema menor, obviamente no afecta de modo directo, digamos, no tiene impacto como tuvo el falso vacunatorio BID, digamos. Pero desde el punto de vista político debe ser la tensión más importante. No sé qué opinará Pablo Ibáñez. Sí, posiblemente hubo otros momentos que le dan cierto volumen o cierto contexto a este episodio, que fue, por ejemplo, las cartas de Cristina. Me parece que las intervenciones de Cristina, sin hacer definiciones específicas o puntuales, sin nombres y demás, fueron preconfigurando lo que finalmente se manifestó en este caso. Yo acá tengo varias pistas, pero tengo también muchos interrogantes, porque un poco esto que decía Alfredo, de ver qué se cuenta, cómo se cuenta, quién lo contó, de dónde salió la información, el abordaje y demás. Yo tengo algunas interpretaciones un poco ingenuas, que son las que a veces prefiero tomar, porque soy un fan de la interpretación de que hay más error que conspiración en general en todas las acciones, más impericia que malicia. Pero acá, por ejemplo, uno puede entender que Guzmán es un tipo entrenado en el diálogo, un tipo que ha generado este ejercicio, este concepto de la moderación, de la cautela, de entender algunos procesos. También se sabe a ciencia cierta que venía francamente con tensiones explícitas con Basualdo, por lo tanto, ahí uno entiende una mecánica de Guzmán y entiende el episodio particular de Basualdo. ¿Cuál es el ruido? ¿Cuál fue el problema en todo este clearing, en toda esta historia, en toda esta saga? Fue en todo caso el procedimiento, es que hubo una mala praxis de Guzmán o de gente cercana a Guzmán respecto al procedimiento de salida de Basualdo, o la salida de Basualdo no atravesó un mecanismo, creo que inevitable, en cualquier procedimiento vinculado a una gestión de gobierno, de una alianza de poder, de una alianza de gobierno, donde hay responsabilidades compartidas. Uno podría decir, bueno, en su momento uno no pensaba que Macri podía
echar a un ministro o a un funcionario sin consultarlo con Alfredo Cornejo, pero también existía esa dinámica, ese funcionamiento, porque existía un funcionamiento interno. Entonces, en el episodio de Basualdo uno dice, está bien, Guzmán es el jefe del sector, tenía disidencias con Basualdo, se llega a un principio de acuerdo, uno podría presumir que la tesis Basualdo se impone en cuanto a la estrategia o al plan final, que es el 9%, menos de 2 dígitos, uno solo en el año, según lo que vemos del comunicado y del informe del ENRE, pero también está el procedimiento final, que coincido en esto de Alfredo, de que no es el modo habitual de Guzmán. Que hubo ahí una mala praxis de Guzmán, una mala praxis de lo que entorna a Guzmán, una interpretación exagerada de leer que una decisión política, una decisión, si se quiere, conceptual, estratégica, de funcionamiento interno, tenía una repercusión política que era la idea muy enfocada de Guzmán está matando a un hijo político de Cristina. Digamos, en esa dimensión, no entender esas instancias me parece que supone varias ingenuidades. Y si cometió ese error Guzmán, también un error o una reacción en la misma dimensión del error y del equívoco y de la mala praxis a la hora que un subsecretario se termina de alguna manera atrincherando o planteando la idea de que ni siquiera le pidieron la renuncia, algo que a ciencia cierta ocurrió entonces. Perdón porque no lo sé, perdón porque no lo sé. ¿Quién le pidió la renuncia? Le pidió la renuncia Basualdo. Darío Martínez, por indicación. De un modo fehaciente, le mandó un WhatsApp. Y yo tengo la información que existió el pedido de renuncia, lo doy por hecho eso, posiblemente en el Clarín, por eso yo digo que también es la explicación del proceso, ¿sí? La explicación de todo el proceso y el reflejo de todo el proceso tiene que ver un poco con eso, que el pedido de renuncia existió, el mecanismo del pedido de denuncia existió y después hubo posiblemente, como vos decías, la inoperancia, el mecanismo, que no haya existido otra instancia, son todas cuestiones incluso discutibles, incluso que podemos poner sobre la mesa de cómo fue la dinámica final o cómo fue el proceso en el detalle. Si nos vamos al hecho consumado, sería absolutamente más insólito que alguien de Guzmán diga que se echó a Basualdo cuando ni siquiera se le presentó la renuncia. Lo que sí, yo doy por hecho que el pedido de renuncia existió y que en todo caso no... Disculpame, eso deja trascender, y de economía deja trascender que quien se la iba a pedir es Martínez, el secretario. Pero la pregunta, ¿existió si se lo hizo? Claro, el tema es si se la hizo. Le hizo el pedido, la pregunta, claro. ¿Salió Darío Martínez, secretario de Energía, a decir sí, yo le pedí la renuncia a Federico Basualdo? No salió. Ahí está. Hay un pedido, hay un papel que le dice, señor Federico Basualdo, tiene que abandonar el cargo en 48 horas. Yo doy por hecho que existió el pedido de renuncia. No, pero la intención, Pablo, es la intención de que se vaya. Eso es. No, bueno. Hay que ver si Martínez fue a decirle a Basualdo. Bueno, por eso voy, digo, podemos establecer. ¿Me permiten otra pregunta más sobre el tema? Pará, porque si no es como una cosa media particular. Digo, yo indistintamente, que puede ser un hecho menor o no, si la intención era que se vaya, si se lo alcanzó a decir, si Martínez habló con él y Martínez pensó que había entendido el otro que tenía que renunciar y Basualdo entendió que Martínez no le estaba diciendo eso, casi que en el punto final, en la resolución final, no tiene una relevancia trascendente por la consecuencia que tuvo y por el capítulo abierto que todavía tiene el episodio, porque la pregunta es ¿qué va a pasar? Guzmán va a seguir como ministro con un funcionario que él quiere que no esté, que forma parte de una dinámica de funcionamiento de un frente político donde hay evidentemente una mesa de 2, 3 o 4, donde hay equilibrios o ciertos equilibrios y donde en algunas cuestiones medulares, no solo a la hora de tomar esas decisiones medulares, sino también cómo se llevan adelante y con quiénes se llevan adelante, se supone que es una instancia para repasar. Yo disiento, por ejemplo, en el simplismo de que un subsecretario se le planta a un ministro. Yo creo que es mucho más de fondo. En realidad, el subsecretario expresa, sin decir que es ultracristinista ni nada de esas cuestiones, expresa uno de los pensamientos
de la mesa del Frente de Todos. Y sería una tontería suponer, ¿sí?, que Basualdo es un libre pensador o alguien que no tiene un rol específico y que no está poniendo en la mesa, no sé si en el detalle final de la coma, pero está poniendo sobre la mesa una mirada que hay respecto a la cuestión tarifas, a la cuestión de la economía y a los enfoques macroeconómicos del gobierno, que tiene que ver con el Frente de Todos y que tiene que ver claramente con lo que expresa Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner. Ignorar ese episodio es francamente ignorar una dinámica política y entender que más allá de la condición de ministro hay un proceso que tiene sus particularidades. Por eso que digo que indistintamente si se le pidió, si hablaron y si le entendió o no le entendió. Pero Pablo, vinculado con eso, lo de Guzmán es totalmente sorprendente porque no era una sola vez, sino cuando yo le hice un reportaje, pero después él lo repitió, pero en cada uno de los reportajes que le hicieron es que él hablaba del Frente de Todos como un espacio que hay mucho debate y se alcanza una síntesis. Lo que él hizo, si lo impulsó desde economía, va en contra de todo lo que estuvo hablando durante un año y medio. Porque la verdad, y porque en última instancia ese 9% que se anuncia en el boletín oficial es parte de esa síntesis. Justamente, el 9% es parte de esa síntesis. Por eso mismo, la primera pregunta que hubo el viernes, yo hablo con alguien cercano a Basualdo, que ya empiezan inmediatamente esa línea de información, empieza a decir hay que ir despacio porque esto no es tan así. La cuestión era, ¿por qué lo echás a Basualdo? En teoría, si terminás aplicando el modelo Basualdo. Entonces ahí empezás como una especie Nobleza obliga, la publicación del aumento del 9% a partir de mayo fue después del episodio, ¿no? No antes. Está bien, pero estaba resuelto en teoría lo del 9%. De hecho, la primera información que surge hasta lo de Basualdo era la decisión de que va a ser un aumento del 9%. La discusión no es tanto 9% como si va a ser el único aumento en el año o claro, más bueno, aumento. Está bien. También, pero ¿no? sale la primera información como resolución general va a ser el 9%, entonces ahí aparecía esta otra cuestión. Y ahí es la pregunta que yo me hago hacia adelante. Es decir, hubo un error de mala praxis de Guzmán, de la gente de Guzmán, una resistencia, casi una cruzada. ¿Me permiten una dramatización? Si Martín Guzmán toma la decisión, porque no comparte de no tener más un colaborador, alguien en su gabinete, y decide pedirle la renuncia, ¿ustedes creen que no lo habló con el jefe de gabinete y con el presidente de la Nación? Yo estoy seguro que sí. Y que el jefe de gabinete y el presidente de la Nación, ¿qué le dijeron? Porque sí. El tema me parece que es más grave que Martín Guzmán. No es una dramatización, es así. ¿Y qué dijeron el jefe de gabinete y el presidente de la Nación? ¿Y vos qué pensás que le dijeron? ¿En la dramatización que yo me imagino? Sí. Que le dijeron que vaya para adelante. Obviamente, y es así. Yo creo que el clearing, y estoy muy cruzado con la palabra clearing, pero yo creo el clearing entendido todo el proceso entre un punto y otro, ¿sí? Ese mecanismo, ese recorrido, yo creo que ahí el ruido está sobre el nivel de conocimiento, el modo y el cuándo que se tenía de parte de la vicepresidenta y de parte de Máximo Kirchner de este desenlace. Para mí creo que el gran interrogante es eso, la explicación de los sectores pero muy allegados al mundo Cristina y el mundo Máximo, es decir, no existió el pedido de renuncia. Eso a mí me genera la incertidumbre de si puede haber existido una acción de ese tipo, un error de mala praxis acumulado entre el ministro de Economía, el jefe de gabinete y el presidente de la Nación, entendiendo que podían tomar una decisión sobre un actor como Basualdo, a quien todos conocen no porque tengan relación con él, porque en realidad relación con el presidente y con el jefe de gabinete de Basualdo creo que ha sido mínima, se han visto una o dos veces. Ahora, es no comprender la dinámica general del proceso del Frente de Todos. Ese es el único interrogante que para mí lo que reconstruye es como que la información se sabía, que estaba todo acordado en la cima del gobierno y que había una indicación, una señal, un mensaje respecto a Cristina, pero la explicación desde el kirchnerismo no. El medio es el mensaje, Pablo, como lo que vos definís como mala praxis es la brutalidad del acto, ¿no? Lo quisieron tirar por el pozo del ascensor casi, ¿no? Lo hicieron renunciar, echándolo por Infobae y diciéndole que era un inútil. Daniel, es ahí donde para mí juega mi lado ingenuo. Para mí juega mi lado ingenuo. ¿En qué aspecto juega mi lado ingenuo?
en que si uno entiende el personaje Guzmán, entiende el personaje Cafiero y entiende el personaje Alberto Fernández y entiende por lo menos cómo suele funcionar el grupito más cercano a Guzmán, en esto mucho más conoce a Alfredo, pero yo conozco algunos actores, por lo menos los más cercanos a él, vinculados a la política, me imagino que no existió, por lo menos con ese calibre. Vos tomás una decisión y decís, bueno, va a ser 9%, pero termina la era Basualdo. La interpretación de termina la era Basualdo es claramente Guzmán le volteó un muñeco a Cristina, siendo vulgar, estamos hablando en el bar. Entonces yo creo que ahí la interpretación también está sobrecargada en el mecanismo. Yo no creo, francamente, si el problema es que alguien dijo el término que es inoperante, también estamos en un plano donde el hecho final es, si vos también le decís inoperante a un tipo del cual terminás aplicando o tomando la decisión sobre algo que globalmente definió Basualdo, también es insólito. Como es dijo un inoperante recién Basualdo, pero hago el plan de tarifa que dice Basualdo, entonces también es insólito. Mi ingenuidad también es cuánto combustible, cuánta interpretación política en una acción que debería haber tenido un nivel muchísimo más sobrio. Porque asimismo, lo hablamos en este podcast, cuando en noviembre o en diciembre, en un momento, firma un DNU, Alberto Fernández, donde termina poniendo al frente las negociaciones con las empresas, el tema tarifas, a los entes reguladores, Bernal y Manín. Y tenía también esta consecuencia. Aquel mismo mecanismo no se puede desvincular de este mecanismo. En aquella acción, Alberto Fernández, de alguna manera, dos referentes que tienen una mirada específica respecto a la cuestión de tarifas, los pone a negociar con las empresas de tarifas. Se supone que no iba a salir íntegramente la decisión final de los entes reguladores, pero era, cuando vos mandás un negociador, de última te reservás la bala para ver la instancia final, pero estás aceptando ese mecanismo. Manín está ahí porque Basualdo, cuando se va del NENRE, la deja ahí. Por lo tanto, no se puede desvincular una acción de la otra y la mecánica. Y yo sí me animo a decir, y en esto es una apreciación absolutamente mía, los errores se cometen, las ingenuidades se cometen, las interpretaciones se cometen, las malas interpretaciones y los equívocos abundan. No veo en ninguna de las configuraciones de los actores que vienen jugando, de los actores más involucrados, de Guzmán para arriba, no veo la configuración de que nadie haya querido entender la salida de Basualdo como un pulseo personalísimo contra Cristina. Eso es lo que yo digo. Ahí está mi ingenuidad, ¿sí? No veo a Guzmán tratando de celebrar que le saque a Basualdo porque le volteó un muñeco a Cristina. No lo veo a Cafiero tampoco en esa línea, ni lo veo a Alberto Fernández. Eso es lo que a mí me hace el ruido general del procedimiento. ¿Se entiende? Porque si vos me decís que estamos jugando en un procedimiento mucho más fino, mucho más sutil, donde estamos en una batalla de otro tiempo, de ganarse posiciones y demás, yo no veo esa acción, porque me parece que justamente todo este tiempo, esos tres actores en particular, han tenido, abusan los casos, en todo el último tiempo, incluso no ganándose, a pesar de esas acciones, el beneplácito o la benevolencia de Cristina de Máximo, han tenido gestos hacia esos sectores respecto a que no tiene que ver con profundizar ese conflicto. Posiblemente, porque le hemos dicho 1000 veces también, posiblemente porque es una pelea perdida. Posiblemente sería muy insólito si Guzmán, Cafiero o Alberto Fernández creen que pueden lograr un episodio político de relevancia corriendo a Basualdo y además tratando de hacer un emparrillamiento público de Basualdo. Bueno, apasionado debate sobre este tema, que no es otra cuestión que una característica política de este frente. Insisto, por poner, un pie de página, un asterisco, fue el tema tarifas, servicios públicos, fue el comienzo del disenso en la anterior coalición gobernante, entre los radicales y el macrismo. Los radicales alertando, estamos hablando de políticas completamente diferentes, para que no me salte a la yugular el barra brava de Racing Club. La barra, que no me saque la Guardia Imperial, no me salte a la dale, Timoteo. Que la Guardia Imperial no me salte a la yugular. Quiero aclarar que no estoy diciendo que es la misma política, digo que es el comienzo del disenso
entre integrantes No, de la coalición. Yo creo que lo que también a mí me sonó raro cuando vos dijiste que en su momento los radicales fueron más enfáticos en cuestionar el aumento de tarifas que ahora parece que nadie cuestiona. Dentro de la decisión del gobierno parece que la cuestiona más el aumento de tarifas dentro del propio gobierno que la oposición. Y es un dato también insólito. Posiblemente porque la oposición, en realidad por la lógica de ellos, por la historia de ellos, las tarifas tendrán que estar muchísimo más arriba. Tal cual. Bueno, será hasta el próximo episodio. Gracias a Alfredo Kuchu Zayat. Bárbaro, un abrazo grande para todos. Bueno, gracias al alcalde de Gonet. Ni le quiero preguntar si se le retó a su secretario al alcalde de Gonet cómo termina. No quiero ni saber. No quiero ni saber. Todos los cargos soy yo acá. Claro, tal cual, obviamente. Bueno, un abrazo muy grande. Será hasta la próxima. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.